Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pasamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Daniel Toribio, quien es miembro de la Dirección Política y secretario de Finanzas del Partido Fuerza del Pueblo. Y bueno, conveniente su visita a propósito de que el debate macroeconómico está a la orden del día con el tema de la inflación, el reporte del Fondo Monetario Internacional, el del Banco Central y sobre todo la discusión que desató el presidente Luis Abinader en el día de ayer respecto al nivel de inflación que tuvieron los gobiernos de Leonel Fernández, específicamente en el 2008, que ha sido el centro del debate. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Por donde ustedes quieran comenzamos. Bueno, empecemos por Google. Por Google, sí. Mira, por Mr. Google. Exacto. Que la verdad que yo vi y me pareció interesante porque hay que ir a Google. O sea, Google te da una referencia. Pero no solo ir a Google, tenemos que ir a dos cosas. A Google, a Twitter, a TikTok y a Facebook, que son más recientes. Mira, pero yo estaba reflexionando, ¿qué podemos encontrar en Google? Y de verdad quiero compartir esto porque a mí me llega mucho. Cuando nosotros llegamos en el 96, hay una cosa que estábamos hablando antes de deporte. Curiosa, la mayoría de deportistas norteamericanos, beisbolistas norteamericanos, no querían venir a República Dominicana. Porque aquí no había McDonald's, no había Kentucky Fried Chicken, no había nada de ese tipo de cosas. O sea, si tú vas a Google, tú te vas a encontrar, por ejemplo, unos jueces elegidos por los senadores. Así era que se elegían los jueces antes. O sea, los jueces se elegían por el Senado, pero se repartían los jueces. O sea, yo soy el senador de La Vega, por ejemplo. No, tú no me vas a elegir los jueces de La Vega. Lo pongo yo. Pero tú piensas cómo se manejaban los fiscales que eran elegidos por el presidente. En términos institucionales, y tú vas a Google, te vas a encontrar que todos los cambios se transformaron. Pero tú ibas, qué sé yo, a cualquier institución pública y lo que estaba lleno era de gente, o sea, de bucones, de gente que te ayudó. El gobierno, en Google tú te vas a encontrar que todo eso se transformó, pero también la ciudad. O sea, la ciudad, yo ahora estaba pensando, ¿cuál era el edificio? Tal vez había otro más alto como que es mi referencia, yo no sé la de ustedes, el Huacal. Pero hoy en día hay decenas, centenas de edificios por encima del Huacal sin ningún problema en la ciudad. O sea, si vamos a Google vamos a encontrar unos cambios importantes. Ahora, cuando tú me hablas de precios, la queja de nosotros desde la Fuerza del Pueblo no es que los precios están altos, porque nosotros entendemos que hay un componente internacional de los precios. Es que están más altos que en otros países, igual que los de nosotros. Eso es lo que nosotros hemos dicho, que hay alguna responsabilidad debe tener el gobierno de por qué, o las instituciones del gobierno, por qué los precios están más altos que en otros países del mundo, de América Latina, igual que el de nosotros. Esa es la gran queja. Cuando tú vas a comparar con el 2008, aquí se olvida, o se pueden ellos olvidar, yo no, de que la crisis del 8 fue la crisis más importante que después de la crisis del 29. Recuérdense, señores, óyeme, yo pienso, por ejemplo, el caso subprime, la crisis del subprime. Los apartamentos en Estados Unidos, cuando tú tenías un mortgage, había dado un avance, cualquier cosa. Óyeme, te lo dejaban vivir durante años para que no se deterioraran. No te lo quitaban, se vendían. O sea, era una crisis de magnitudes enormes. Nada comparado con lo que estamos hoy en día viviendo, pero nada comparado. Y aún así, la crisis se pudo manejar. Lo único que llamamos la atención es lo siguiente. No, nosotros no decimos que la causa del incremento de los precios es del gobierno. Nosotros lo que decimos es por qué en otros países igual que el de nosotros, la inflación ha crecido menos que aquí. Entonces hay un componente nacional de mal manejo de la crisis. Pero ¿cuál es ese componente a nivel nacional? Específicamente, ¿cuál es la medida que no se está tomando o dónde está errando el gobierno en ese componente que ustedes entienden? Yo pienso un elemento, el Banco Central llegó tarde al retiro de los estímulos monetarios que había, llegó tarde.
ellos no se dieron cuenta, no percataron de qué era lo que estaban haciendo en la economía dominicana. Al llegar tarde, recuérdate que a partir de diciembre el Banco Central durante 4 ocasiones ha incrementado la tasa de interés. Llegó tarde, o sea, el Banco Central llegó tarde a ese proceso. Eso es una de las cosas. Y lo otro, no se apoyó a la producción nacional. Fíjate que hoy, o sea, qué sé yo, hoy por primera vez vemos en el periódico, que pasó ayer, que se comienza a promover, o disque a promoverla. Y digo disque por lo siguiente. Por ejemplo, yo veo ahí que se va a promover el guandul. El guandul, yo voy a poner un ejemplo del guandul. Entonces nosotros, el Congreso, y hay una ley que establece que el guandul en lata se puede importar exonerado de cualquier país del mundo. O sea, tú estás promoviendo que yo siembre guandul cuando tú lo estás permitiendo que entre de manera sin impuestos del extranjero. No, pero así no. De eso no es que estamos hablando. Entonces, tiene que haber, el problema, desde mi punto de vista, es que no hay las medidas, no hay un conjunto de medidas coordinadas por parte del gobierno hacia lograr un objetivo determinado. Y eso es en el área económica. Podemos hablar de otras cosas, primero, cuando tú ves, por ejemplo, los gastos del gobierno, tú dices, pero espérate, oye, el gobierno no gasta el 8.3% del gasto de capital. La mayoría de las obras, mira, yo pensaba, y de verdad que se lo digo, yo tenía días que no iba a Santiago. Yo soy de Santiago, pero tenía tiempo como que no iba. Y ayer yo estuve en Santiago. Yo pensé que la autopista estaba casi terminada. Oye, a mí me habían dicho que de La Vega a Santiago, no, ahí se está trabajando y lentamente. Pero si tú coges el trayecto vía Altagracia Bonao, de aquí hacia Santiago, te vas a encontrar que con cualquier cantidad de hoyos. O sea, estamos hablando, señores, que nos presentaron, por ejemplo, pero cuando hablo de autopista Duarte, puedo hablarte de 50 obras. ¿Qué está pasando con la circunvalación de Baní, la circunvalación de Azo, la ida de circunvalación que se iba a hacer por Navarrete, la salida de la circunvalación por San Francisco de Macorís, la entrada de La Romana, la entrada de Samaná? Nadie habla de Bahía de las Águilas. O sea, ¿qué cosas el gobierno está haciendo que nos pueda decir a nosotros, vamos a comparar en Google? Qué bueno, vamos a comparar en Google, pero vamos a ver qué está pasando en Twitter, en Facebook y qué informaciones nos están dando estas redes sociales también. Daniel, esta mañana conversando sobre este tema, Sí. hacía la siguiente observación y me gustaría que usted la reflexionara. Por ejemplo, independientemente de las disputas que pueda haber en el momento actual, el país parece haber mostrado una buena cara en el sector productivo, a pesar de que hay muchas cosas que no hacemos. Por ejemplo, estos 2 últimos años y pico el país no ha tenido escasez, por ejemplo, de alimentos en los supermercados, el suministro, lo que quiere decir que hay una cierta fortaleza en esa producción. Y obviamente hay que hacer siempre montones de cosas. ¿Cómo el gobierno pudiera cumplir con las tareas que el fondo les deja? Reducir la inflación, reducir la deuda y sostener a los vulnerables. Es decir, ¿qué pudiera hacer el gobierno para cumplir con esa? Esa receta del fondo, desde mi punto de vista, y lo digo con el mayor número de sinceridad, es una receta al fracaso. O sea, si el gobierno y el Banco Central le hiciera caso al fondo en esa propuesta, va al fracaso. Porque yo te voy a decir lo siguiente, ¿qué es rebajar la deuda? Tú dices, vamos a rebajar la deuda, está bien. Eso es bajar el déficit. Pero en un momento en que tú tienes necesidades insatisfechas, de que tu gasto de capital es el 8%, donde tú tienes que mejorar el gasto a los sectores más necesitados de la población, el gasto social. Tú me estás diciendo, baja la deuda, baja la inflación. Reconozco que hay que hacer esfuerzos para bajar la inflación, pero la combinación de esas 3 cosas, si el gobierno, y yo espero que la gente del gobierno me estén viendo, si el gobierno hace esas 3 cosas al mismo tiempo, los resultados son el fracaso. Pero, ¿qué significa eso en términos prácticos? Porque ha habido muchas críticas a la política de endeudamiento del gobierno, que ha estado justificada en la situación de la pandemia, pero entonces
¿Entiende usted que debe mantenerse la política de endeudamiento? No, voy a aclarar lo siguiente. Yo defiendo el endeudamiento. O sea, desde mi punto de vista. Ahora, el endeudamiento que te reditúe cosas, me explico. No es lo mismo coger 100 pesos prestados para ir al colmado a comprar comida que coger 100 pesos prestados para comprar un martillo para trabajar. El martillo te va a redituar, la comida se va a acabar y tú sigues debiendo los 100 pesos. ¿Y cuál de los dos está haciendo el gobierno, según su punto de vista? Del punto de vista de comprar el martillo, ninguno. O sea, el gobierno, porque nada más vean en ese número. Normalmente los gobiernos dominicanos pueden tener un gasto de capital entre un 16 y un 20%. Abrir el gasto de capital es un 6%, un 8%. Es decir, el gobierno en términos de inversión no está haciendo absolutamente nada. Y tú oyes, ¿cuál es el tema? Cuando tú oyes las exageraciones. Cuando tú oyes las exageraciones, tú te preocupas, porque el problema, tú me estás exagerando. Tú vas a decir que va a inaugurar 200 obras, el ministro de Obras Públicas, y yo te pregunto, ¿cuál? Unos callejones que los otros días anunciaron. No. O sea, ¿cuáles obras son las que tú vas a inaugurar? No son 200 obras. Además, ¿qué cosas tú has prometido? Mire, señores, yo he dicho, y soy de lo que creo, si el gobierno hiciera la mitad de lo que ha ofrecido, es exitoso. El gobierno fue a Santiago y le ofreció 42 mil millones de pesos en obras en Santiago. El gobierno prometió el metro que va desde los Alcarrizos aquí. Y yo no sé si va a poder terminarlo antes, lo dudo, pero no sé. Pero el desarrollo de Pedernales, ¿y qué se ha hecho en Pedernales? La circunvalación, o sea, lo que estoy diciendo es, no es que yo me critique, porque yo no puedo criticar las cosas que desde el gobierno o hice o podía haber hecho. Bueno, pero varias de estas obras que usted menciona o están ya en un punto de iniciar ejecución o están ejecutándose. ¿Pero cuáles? Por ejemplo, la extensión del metro. Bueno. Y el mismo caso de Pedernales, que está previsto que ya empiecen las construcciones de hoteles porque hay un master plan ya desarrollado. Ay, por favor, no. Se ha hablado de septiembre. Ay, no. Vayan allá. Yo estaba en Pedernales. O sea, vayan. Hoteles. ¿Quién va a comenzar hoteles sin agua? ¿Usted entiende que no va a iniciar la construcción en Pedernales? Hay dos cosas que para mí sería, y yo lo siento porque quisiera que se desarrollara, que para mí son ilusiones. Pedernales y el Ámbar, y la autopista del Ámbar. ¿Quién ha vuelto a hablar de la autopista del Ámbar? Aquella que iba por dentro desde Santiago y Puerto Plata. ¿Tú has oído hablar en los últimos tiempos de la autopista? Sí, se dijo que estaba en plan. En proceso. Ese día dijo... Óyeme, en proceso está desde que comenzaron y no van a hacer nada. Óyeme lo siguiente, y yo quiero... No, ahí no se va a hacer nada. ¿Tú sabes por qué no se va a hacer nada? Porque no es rentable económicamente. Ahora, déjenme perdona, tú te vas de Santiago a Puerto Plata. Tú tienes, en un principio, dos posibilidades. O te vas por la turística o te vas por la carretera vieja. ¿Por qué razón me voy a ir a pagar un peaje carísimo por una autopista nueva para ahorrarme 10 minutos o 15 minutos? No son ni 10 ni 15 según lo que se ha dicho. Pero tú llegas a Puerto Plata, ¿de qué tiempo tú llegas de Puerto Plata a Santiago? ¿Una hora? No, man. ¿Hora y 15? Hace mucho que usted no va. Pero no, que la carretera es tan buena. O sea, la carretera que va, la carretera vieja y la turística igual. O sea, son carreteras buenas. ¿Pero cuál es la turística? ¿La de la cumbre? La de la cumbre. No, eso no está bueno, ¿no? ¿De cuándo fue la última vez que tú fuiste? Yo soy de Santiago, acuérdense. No, pero sí. Pero eso bueno no está. Eso lo reinauguraron hace poco tiempo y está muy bien. Y yo te digo a ti. Pero esa nunca ha sido una carretera prevista para alta circulación. Claro. Es una carretera de curvas, una carretera peligrosa y por demás una carretera que toma unos 45 minutos. Sí, pero exactamente. Eso tiene 375 curvas. Sí, pero Laura, déjame decir lo siguiente. Oye lo que estoy diciendo. No va a haber autopista del Ámbar. Yo voy a venir aquí en algún momento.
y no va a haber autopista del Ámbar. Ahora, porque la autopista del Ámbar, mira, porque ¿cuánto va a costar el peaje? ¿Por qué yo tengo que pagar un peaje cuando me puedo ir? Por ejemplo, si yo voy para Cabarete, no, ¿cómo se llama? El Sombrero, donde estaba el Sombrero ahí, antes de llegar a Puerto Plata, a esa playa. Yo llegaría más rápido que yéndome por la autopista del Ámbar y no tengo que pagar. O sea, la verdad es, señores, aquí hay muchas ideas, muchos Daniel, planes, y insisto. Pero por Jamao. No, por Amado, no. Yo estoy hablando la vieja, quiere decir la que va por Navarrete. Que, Pero eso es larguísimo. larguísimo. No está bien. Daniel, Dime. Tírese a Sosúa desde aquí de Santo Domingo para que usted vea lo largo que se siente ese pedazo. No, pero yo no he hablado está bien. mire, pero en una circunstancia como esto que nos ha presentado la pandemia al mundo, es lógico que el gobierno siga haciendo lo que tradicionalmente hacen los gobiernos, obras y muchas obras, y todo el mundo queriendo terminar siendo grandes constructores o trabajar con temas que tienen que ver más con la vida social de la gente. Mira, las dos cosas, porque tú tienes que combinar las dos cosas. Las sociedades no se paran, no se limitan, no tienen ese cosa. No, mira, las dos cosas, tú tienes que combinar ambas cosas. Y yo te voy a decir lo siguiente, mira, el gran problema es que cuando estas autoridades llegaron al gobierno, sabían que había una crisis, ¿o no? Ellos llegaron con la crisis, o sea, y todo lo que se ha ofertado, mi preocupación es, yo quiero compartir, son las ofertas. Hay exceso de boca, ha habido. O sea, las ofertas, o sea, tú vas a Santiago y dices que va a ser 42.000 millones de pesos en inversión. ¿Y dónde están? O por ejemplo, tú dices que va a terminar a Montegrande. Va a terminar a Montegrande. Esperemos. O tú dices, qué sé yo, que va a ser la entrada de la Romana. No ha hecho nada. O la de Samaná. O cualquier otra. O la autopista Duarte la va a ampliar, la va a mejorar. Insisto, tú tienes posiblemente la razón en el sentido de que en momentos como estos se requiere establecer determinado tipo de prioridades hacia qué cosas no. Pero eso no es lo que ha hecho el gobierno. Y esta es nuestra mayor crítica. Cuando tú hablas los periódicos, y además el otro es el exceso de optimismo. El optimismo no es un método de trabajo. Tú con optimismo no vas al colmado. Pero vamos a verlo en términos prácticos. ¿En qué ha fallado el gobierno que se le pueda, digamos, atribuir una incapacidad para afrontar esta circunstancia desde el punto de vista de la fuerza del pueblo? Primero, en no entender la magnitud de la crisis. No le entendió la magnitud de la crisis y todo vivía sobre el nivel de la exageración. Mira, tú estabas hablando del tema macro, o sea, en general. O sea, cuando tú ves en los titulares de los periódicos, o ves no sé cuándo, la economía crece en 12.5%. Todo va bien. Pero se olvida que tú vienes de un 20%, que es de que yo la economía. Pero tú vas a poner un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es el sector aquí que está creciendo, que tú dices que está allá arriba? El turismo, ¿verdad que sí? Turismo, la gente dice el turismo. ¿Sabes cuánto creció el turismo? En un 39%. Tú dices, coño, pero el turismo va muy bien. Pero el año pasado había decrecido en un 38%. O sea, se ajustó. Este mes, ahora, estamos en mayo. Esperen en esta semana el informe del Banco Central sobre la economía. El Banco Central posiblemente diga, la economía dominicana creció en el primer cuatrimestre y un 6%. Y en abril creció un 6 o un 5. Pero váyanse al año pasado y pregúntese cuánto creció la economía en abril del año pasado. Un 47%. Y tú dices, ¿cómo de un 47 está bajando a un 6? No es que está bajando, es que el 47 está comparado con una base baja, porque la economía estaba cerrada. Entonces, cuando tú dices, crecimos un 47, porque el problema es que nosotros, como dice el presidente Fernández, no es que vamos bien, no, es que vamos muy bien.
no es que somos buenos, no es que somos muy buenos, es que estamos mejor. No, señor. O sea, dígale a la población dominicana las magnitudes de la crisis y lo que estamos haciendo. Y tú, en vez de, por ejemplo, yo digo... ¿Pero qué es lo que no está diciendo el gobierno? Porque ¿Qué es lo que está diciendo? hay una diferencia importante de qué no fondo está de cómo se diciendo? presenta ese crecimiento económico que es por el efecto rebote y que ya ha habido una discusión Sí. bastante amplia entre la fuerza del pueblo y los funcionarios con relación a ese tema. Pero en este punto, al día de hoy, ¿qué es lo que no está diciendo? ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno con relación a la crisis? Cuando el FMI ha elogiado el manejo de la crisis, el Banco Mundial ha hecho lo mismo, la Organización Mundial de Turismo nos reconoce como el país número 1 en recuperación económica. Entonces, ¿dónde es que está el fallo de lo que se está diciendo? En la manipulación de la información. Porque ese es el tema. Por ejemplo, mira esto. Hoy está el informe del Fondo Monetario Internacional publicado en espacio pagado en todos los periódicos. Te dice, la economía dominicana el año pasado creció en el 2021 en un 12.5%. Y dice entonces, y creció en términos reales, yo creo que en el cuarto párrafo tú lo puedes buscar, y creció en el 2021 dice el fondo, valida que la economía creció un 5. no, pero no dice- lo que valida, no. Dice, y más allá del rebote. No, y dice que no es efecto de No, de eso no es lo que rebote. dice, exactamente. Esa es la manipulación. Claro. Ahí está, porque eso no lo dice el fondo. Búscate el párrafo, puede ser el cuarto, tercero, cuarto de ese documento eso no lo dice. Vamos a ver, segundo párrafo Sí. dice, el PIB real aumentó en 12.3% en Exactamente. 2021 gracias a un crecimiento sectorial diversificado, incluyendo la notable recuperación de la construcción y del turismo, Está bien. que a partir del otoño del año pasado ha tenido un número de llegada de visitantes mayor a los niveles del 2019. Es el FMI que lo está Está bien, diciendo. sigue. También dice el párrafo cuarto, que es lo que usted está, supongo, refiriendo, que el crecimiento del PIB convergería al 5% alrededor de su potencial y se espera que la inflación retorne al rango meta el próximo año. ¿No es eso? Léete el párrafo donde dice, la economía ha mostrado... Dice, la economía ha mostrado una vigorosa recuperación después de la pandemia, Ajá. a pesar de los factores mundiales que han generado desafíos en términos de la inflación. Ajá. El Producto Interno Bruto Real aumentó 12.3% en el Ajá. 2021, gracias al crecimiento sectorial diversificado, incluyendo la notable recuperación de la construcción y del turismo, Ajá. que a partir del otoño pasado ha tenido un número de llegadas de visitantes mayor a los niveles del 2019. Ajá. Sigue leyendo, que ese es el párrafo importante. Sigue ahí. Hacia finales. Hacia finales del 2021, el producto se sitúa en un 5% por encima de los niveles Prepandemia. Sigue leyendo. evidenciando una recuperación más allá de un rebote estadístico y consistente con un fuerte O sea, crecimiento. fíjate lo que dice el fondo. del empleo. Oye, quienes escriben en el fondo saben lo que están escribiendo. Y dice, más allá de un rebote estadístico. O sea, no es solo un rebote estadístico. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. Si tú me dices que creciste en 4.9, está bien. Nosotros no, porque es verdad. Ahora, Pero el FMI está diciendo que el PIB creció un 12.3%. pero dice que en términos reales fue un 5 más allá del rebote. Pero no deja de decir que hubo un No, crecimiento pero está del bien, 12. pero nosotros no estamos diciendo con eso. Y tú dices eso hasta ahí, pero no te quedes hasta ahí. Dice el Fondo Monetario, es el fondo que no somos nosotros, que dice más allá de un rebote estadístico. En el fondo, fíjese que todo el mundo Pero, señor lo Toribio, cogió. usted El quiere- gobierno dirá usted que quiere- tiene que dejarle algo a la oposición. Ah, para que diga. no. No, pero no solamente eso. Es el mismo fondo que está diciendo que hay una vigorosa recuperación Está después bien. de la pandemia. Más allá del rebote. Y Claro. nosotros decimos... Entonces usted quiere que nos vayamos a la letra chiquita y que nosotros- ignoremos lo grande. No, nosotros lo que decimos es, no vendan esas imágenes. O sea, no pongan a la sociedad dominicana Muy bien. en una situación en la cual, óyeme lo siguiente, o sea, entendamos, señores, que aquí hay una crisis,
que Pero la República Dominicana, usted está de acuerdo con lo que dice el FMI. aunque que más allá del rebote estadístico, ¿O solo con creció un esa 5. parte? ¿Solo con esa parte o está de acuerdo con todo lo que dice el FMI? No, yo le aclaré que si cogemos las recomendaciones del fondo, es el fracaso para el país, esa recomendación del fondo. Pero fuera de las Ahora, recomendaciones, esta valoración que hace el fondo. No, pero yo no estoy diciendo que no. Es más, yo voy más lejos. ¿Qué es lo que pasa? Porque pensemos qué sectores han crecido. Cojan la economía dominicana en enero o abril. ¿Tú sabes cuánto creció el sector agropecuario? Un 2%. ¿Tú sabes cuánto creció la economía? Un 6%. ¿Tú sabes cuánto creció el sector agrícola en el primer cuatrimestre? Un 1.1%. ¿Sabes cuánto creció el sector manufacturero? Un 4%. El promedio del crecimiento de la economía fue un 6%. Entonces yo te digo, los sectores productivos del país no crecieron en las magnitudes en que crecieron los otros. ¿Qué creció? El sector turístico. Pero insisto, el sector turístico creció un 39% cuando el año pasado había crecido un 38%. Ahí hay un rebote estadístico, claro. Daniel. Aunque el FMI dice que creció, pero bueno. Sí, pero nosotros no hemos dicho que no, ¿eh? No hemos dicho que no. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Sí, claro, gracias a ustedes. Despedimos a Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política y Secretario de Finanzas de Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.